Le voy a pedir, amados hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer la palabra del Señor. Y le decimos, hermanos, al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Dios, esta tarde, Señor, le damos gracias. Le damos gracias, amado Dios, porque una vez más, Señor, a usted le ha placido, Señor, que estemos en este lugar, Padre. Una vez más, Señor, a usted le ha placido, Señor, de darnos este privilegio tan grande, bendito Dios, el cual, Señor, no es para todos, pero en su infinita misericordia, Padre, nosotros, Señor, disfrutamos de este privilegio. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, que nos sepamos aprovechar y que seamos agradecidos, Dios, por este privilegio que usted nos da, Señor. Este día, Padre, quizás algunos ya no pudieron abrir sus ojos, pero nosotros, Señor, aquí estamos en este lugar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por permitirnos este día poder ver sus maravillas, poder ver su grandeza, Señor. De igual manera, Padre, le suplicamos en el nombre de Jesús que sea usted, Señor, tomando el control, Señor, de mi vida, tomando el control, Señor, de este culto. Padre, que sea usted, Señor, hablando, Padre, esta noche, que sea usted dándonos ese consejo, Padre. Que no sean mis palabras, Señor. Padre, usa mi vida conforme a su misericordia. Padre bendito, se lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que no sea yo en este lugar un estorbo para su pueblo. Señor, que las palabras que usted ponga en mi boca sean palabras, Señor, que edifique la vida de su pueblo, que edifique mi vida. Sean palabras, Señor, que conforten la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, como de aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales. Padre amado, le suplico en el nombre de Jesús que use mi vida esta noche, Señor. Quédase con cada uno de nosotros en este lugar, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 1. Vamos a leer los 6 versículos, hermanos, y me da un amén cuando lo tengamos todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos el Salmo, hermanos, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos permite una vez más estar en este lugar para predicar su palabra, hermanos. Y vamos a hablar acerca de este tema, hermanos, que dice el camino del justo y el camino del malvado. Este Salmo, hermano 1, hermano, tiene 2 partes. En la primera parte, hermanos, nos viene hablando acerca del hombre, hermanos, que se encuentra en Cristo. Y también en la segunda parte nos habla del hombre sin Cristo. Hermanos, este estudio bíblico en el Salmo 1
nos viene mostrando, hermanos, el contraste, hermanos, que hay entre el hombre en Cristo Jesús y el hombre que no está en Cristo Jesús. Así es. Sabe, hermanos, nos está señalando, como dice el tema, dos caminos. Y eso usted y yo muy bien lo sabemos, que solamente hay dos caminos. Uno, hermanos, que nos lleva a Cristo Jesús. Y el otro, hermanos, que nos lleva a un lugar de perdición. Gloria al Señor, hermanos, y bendito sea el Señor, porque usted y yo hemos escogido el mejor camino. Hemos escogido, hermanos, el camino que nos lleva a Cristo Jesús. Porque usted estamos en la presencia de Dios. Gracias, hermanos, a la misericordia que Dios tuvo en cada uno de nosotros. Gloria sea para Dios, hermanos. Señor. Dice, hermanos, el Salmo, versículo 1, dice, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo está hablando, hermanos, de una bienaventuranza, de una bendición, hermanos, para el hombre, para toda aquella persona, hermanos, que no han andado en caminos de pecado. Hermanos, esta palabra bienaventurado, hermanos, nos está diciendo dichoso, y también, hermanos, nos dice doblemente feliz. Así es. Eso significa la palabra bienaventurado. Sí. Bienaventurado el varón, o sea, hermanos, dichoso este varón. Hermanos, bendecido este varón. ¿Por qué, hermanos? Porque no anduvo, dice, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amados hermanos, usted y yo, en este tiempo, en este momento, somos bienaventurados, porque hemos sido escogidos de parte de Dios. Aleluya. Para que permanezcamos, hermanos, en su camino, para que permanezcamos, hermanos, siempre buscando de su presencia cada día, hermanos, que Dios nos da la oportunidad por la mañana, hermanos, de abrir nuestros ojos, de ver, hermanos, sus maravillas a través de la naturaleza. Usted sabe que ahí se refleja el poder de Dios. Señor, amén. Porque los árboles, hermanos, la hoja del árbol verde, las flores que salen por la mañana, eso no sale así por así, hermanos. Eso es, hermanos, en base del poder y de la misericordia de Dios. Amén, así es. Por eso, hermanos, debemos de ser nosotros siempre, hermanos, agradecidos con Dios. Y cada vez que Él nos permite un día más, hermanos, dale gracias al Señor. Aleluya. Porque muchos hermanos ya no amanecieron. Pero usted y yo hemos vuelto a reunirnos este día en este lugar. Por la misericordia de Dios estamos aquí, todos nosotros reunidos. Pero Dios, hermanos, esta noche quiere que nosotros aprendamos un poquito más, hermanos, y nos demos cuenta y valoremos también, hermanos, lo que Dios hace por nosotros. Hermanos, dice, hermanos, que este salmo comienza con una bendición a todo aquel que está apartado del mal, apartado del pecado. Por lo tanto, hermanos, dice que la palabra bienaventurado significa lo que ya dijimos. Dichoso. ¿Y qué más significa? Doblemente feliz. Usted y yo somos felices, ¿sí o no? Somos doblemente felices. Porque usted y yo sabemos para dónde vamos. Aleluya. Usted sabemos qué nos espera ahí arriba. Así es. Usted y yo, por misericordia de Dios y a través de este libro maravilloso, sabemos y conocemos nuestro futuro. Gloria a Dios. Siempre y cuando, hermanos, como decía mi hermano pastor, no nos apartemos de ese camino. Sí, Señor. Siempre y cuando perseveremos en este camino. Aleluya. Porque de otra manera, hermanos, va a ser difícil que estemos allá arriba. Aleluya. Dice, hermanos, que por esta razón, dice, el hombre sabio es aquel que teme a Dios.
Toda aquella persona, hermanos, que es sabia, no es sabia porque él quiere ser sabio, sino, hermanos, hay algo que viene de parte de Dios que hace al hombre sabio. Y eso, hermanos, es el temor al mismo Dios. Es el temor a nuestro Dios, a nuestro Creador. Porque usted y yo debemos de temer a Dios no porque Él sea malo, sino, hermanos, porque Él, hermanos, es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo de usted y de mí. Él conoce a cabalidad, hermanos, todo lo que hay en cada uno de nosotros. Pero dice, hermanos, que esta palabra, este versículo que leímos, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Esta persona, hermanos, es aquella persona que se aleja, hermanos, de lo malo, que se aleja del pecado, que se aparta de donde hay pecado, porque a él no le agrada el pecado, porque a usted y a mí ya no nos agrada el pecado, a usted y a mí ya nos ofende el pecado, ya para nosotros eso no es agradable. Y por esa misma razón, usted y yo debemos de mantenernos lejos de eso. Aleluya. Debemos de mantenernos apartados del pecado. Señor. Porque eso no le agrada a nuestro Dios. Aleluya. Eso es desagradable delante de Dios. Y dice, hermanos, que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto se refiere, hermanos, a la persona que no practica las cosas, que no practica, hermanos, las cosas corrompidas o inmorales de este mundo. Eso, hermanos, vea que cada versículo de este salmo, hermanos, en sus 3 primeros versículos, hermanos, habla acerca, hermanos, del hombre que está en Cristo Jesús y de los beneficios que tiene la persona, hermanos, que se encuentra en la mano de Dios. Aleluya. Porque hay beneficios para usted y para mí estando en Cristo Jesús. Amén. No sé si usted lo sabe que hay beneficios. Claro. Y se alegra porque hay beneficios. Amén. Claro que sí, hermanos. Eso es un gozo para nosotros. Es una alegría saber, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos muchos beneficios estando, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Porque cuando andábamos fuera de Él, no teníamos ningún beneficio. Cierto. No éramos beneficiados de ninguna manera. Aparentemente, hermanos, el mundo nos quería hacer pensar, hermanos, que sí, teníamos beneficios, pero no era así, hermanos. Todo era mentira del enemigo. Pero cuando venimos, hermanos, a Cristo, conocimos la verdad. Así es. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Conocimos al Señor y nos dimos cuenta que estábamos engañados, hermanos, allá donde andábamos. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia nos permitió, hermanos, conocerle. Amén. Porque usted y yo no queríamos conocerlo. Señor, así es. Pero Él, hermanos, tuvo misericordia de nosotros y nos permitió conocerle. Amén. Y nos dio, hermanos, todo. Él, hermanos, nos dio todo lo bueno, todo aquello que nos hacía falta. Él nos proveyó de todo eso. Y nos sigue proveyendo, hermanos, Amén. porque Cristo Jesús nos ama a todos nosotros. Amén. Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos. Señor. Dice, hermanos, que si dice aquí lo que he anotado, hermanos, dice que si tenemos que tratar, dice, con personas que practican el pecado, tiene que ser para influenciarlos, hermanos. ¿Y para qué lo vamos a influenciar? ¿O cómo? ¿O de qué manera lo vamos a hacer, hermanos? Tiene que ser, hermanos, acerca de nuestro testimonio, con nuestro testimonio, con su testimonio y con mi testimonio, vamos a influenciar a aquellas personas. ¿Para qué, hermanos? Para que vengan a los caminos del Señor. Esto, hermanos, no dice, hermanos, todo lo que he hablado, no dice, hermanos, que usted y yo no vamos a tener amigos o amigas que sean pecadoras, hermanos, o pecadores.
Tenemos amigos y amigas que hacen lo contrario que usted y yo hacemos. Pero hermanos, no podemos desecharlos, no podemos ignorarlos, no podemos hacerlos a un lado, hermanos, porque entonces no estaríamos practicando el amor de Dios en nosotros. Tenemos, hermanos, que tratar con ellos, pero sabe de algo que tenemos que cuidarlos. Es que si vamos a tratar con ellos, no vamos a participar en las obras que ellos hacen. De eso sí debemos apartarnos, porque no vamos a ser partícipes nosotros de sus malas obras, porque nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, a hacer buenas cosas, no continuar en el pecado. Tenemos que apartarnos de eso, pero debemos de tener esas amistades. ¿Para qué, hermanos? Para llevarlos, para predicarles el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. Porque dice, mire hermanos, la Biblia resalta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era una buena influencia. Porque si usted lee la Biblia, va a encontrar ahí que nuestro Señor Jesucristo se reunía con personas pecadoras. Se reunía con ladrones. Se reunía con prostitutas, se reunía con muchas personas malas, pero él no participaba de sus obras. Él lo hacía, hermanos, con la única intención de ¿qué? De llevarles, hermanos, el evangelio, de predicarles el camino de la salvación, de influirles a ellos, hermanos, para que fueran salvas. Así como a nosotros un día Dios vino, mandó a su Hijo y por medio de Él, usted y yo hemos sido salvos. Gloria a Dios. El Señor, si es verdad, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero eso no significa que Él fuera pecador. Él no era pecador. Entonces, hermano, usted y yo también podemos tratar con estas personas. Hay muchos hermanos que cuando lo ven a uno con una persona que quizás saben ellos que es drogo, que es bolo o que es ladrón, a veces se admiran o se asustan y dicen, uy el hermano, uy la hermana con quién está. Hermano, pero lo que ellos no comprenden es que para nosotros es necesario acercarnos a esas personas, porque esas personas son las necesitadas. Recuérdense que la misma Biblia dice que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, por aquellos que necesitaban de Él, necesitaban de la sanidad de Él. Entonces nosotros bien conocemos eso y debemos de ponerlo en práctica. Sabemos, hermanos, que nosotros el interés de tener estas amistades no es para hacer lo que ellos hacen, sino, hermanos, para conducirlas al camino del Señor. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Aunque muchas personas, muchos cristianos, muchos hermanos evangélicos nos van a criticar, pero hermanos, si el problema no está en que seamos amigos de ellos, el problema está en que usted y yo practiquemos lo que ellos practican. Pero eso, hermanos, ya usted y yo ya no lo vamos a hacer. Ya no, porque usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso, hermanos, debemos de valorarlo a cada instante de nuestra vida. Cuando se acerque, cuando tal vez usted tenga ese momento en que tal vez llega esa debilidad y que tal vez usted piense que le va a fallar al Señor, solo acordémonos, hermanos, del sacrificio que Él hizo en la cruz. Acordémonos, hermanos, a precio de que Él nos ha comprado. Usted y yo no valemos poca cosa, valemos la sangre de Cristo. Debemos de hacerle honor a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Veamos el versículo número 2, hermanos. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Este versículo se refiere, hermanos, al hombre, a todo hombre, hermanos,
que su deleite, su delicia, hermanos, está en Jehová. Está en la ley de Jehová. Hermanos, este versículo, hermanos, nos viene a enseñar a nosotros que debemos de deleitarnos con esta palabra que tenemos acá, con este libro que está acá, hermanos. Este debe de ser nuestro deleite de día y de noche. Debemos leerlo, meditar en él de día y de noche, porque ese consejo, hermanos, le dio nuestro Dios a Josué. Sí, aleluya. Eso le dijo Dios a Josué. No se apartará de ti, le dijo este libro. Nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo y todo te saldrá bien. Oiga, qué bonito, hermanos, este versículo, Josué 1:8 me parece que es. Dice, hermanos, que de día y de noche va a meditar en él. Usted y yo eso tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a llegar a esto, hermanos? Haciendo primero lo que decía el versículo 1, que debemos de apartarnos del mal. Si usted y yo estamos apartados del mal, entonces, por ende va a venir, hermanos, el deseo de meditar en esta palabra. Sí. Porque ya no vamos a tener esa mente ocupada en lo malo. Ya no va a ser esta mente ocupada en cosas que desagradan a Dios. Sino que vamos a tratar, hermanos, en todo lo que de nosotros dependa, hermanos, agradar a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Que lo busquemos día y noche. Amén, Que nos amén. acerquemos a Él a cada momento, en cada instante, cuando sea posible nosotros poder llegar a este libro y buscar y leer, hermanos, y ahí Dios nos hablará. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos que nos hable el hermano, la hermana, pero se nos olvida, hermanos, que Dios nos puede hablar a través de esta palabra. Que Dios nos puede hablar a través de esta lectura. Claro. Por eso dice, hermanos, que dice que el hombre dice que se aleja de los malos caminos y encuentra en la palabra de Dios su delicia. Dice que tiene hambre y sed de la palabra, de ella, y la convierte en su alimento espiritual. Esto debe de ser, hermanos, para nosotros un alimento espiritual, porque esto es lo que nos va a mantener a nosotros firmes en este camino. Esto nos va a mantener a nosotros siempre activos en el Evangelio. Así es. Porque si nosotros dejamos la lectura, nos apartamos de esta lectura, hermanos, vamos a menguar espiritualmente. Cierto. Vamos a tomar caminos equivocados. Porque la verdad está aquí. La verdad no está en otro lugar. Claro. La verdad se encuentra aquí, hermano. Aleluya. Y por eso es necesario que usted y yo la leamos y meditemos en ella. Y convirtamos este libro en nuestro alimento espiritual. Aleluya. Así como tenemos necesidad, hermanos, de alimentarnos con comida material, nuestro cuerpo necesita ser alimentado, porque si no, de otra manera se desmaya, se debilita. También el espíritu, el alma tiene que ser alimentada con este alimento, porque si no también sucede lo mismo, se debilita. Así es. Y ya con el alma debilitada, hermano, vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Pero que Dios nos guarde de todo eso. Que Dios siempre, hermanos, nos mantenga firmes. Que Dios nos mantenga siempre, hermanos, con el deseo de buscar de Él. Con el deseo de meditar en su palabra. Gloria a Dios. La palabra meditar se refiere, hermanos, a reflexionar y pensar con detenimiento. En este caso dice en la palabra de Dios, de esta manera el hombre podrá, dice, encontrar los tesoros escondidos que se encuentran en las Santas Escrituras y poner en práctica el consejo de Dios. Aleluya. Aquí hay tesoros escondidos que muchos quizás no los hemos encontrado todavía. Cierto. Y algunos que quizás estuvieron en este lugar y ahora ya no están, no los encontraron, por ende no están acá. Por ende ya se fueron de este lugar.
Pero usted y yo, hermanos, estamos en esa búsqueda y tenemos que permanecer en esa búsqueda, buscando, hermanos, esos tesoros de los cuales nos habla la Biblia. Y eso, hermanos, nos va a hacer más firmes, más fuertes espiritualmente. Nos va a dar, hermanos, más carácter, hermanos, más deseo, hermanos, de predicar el Evangelio. Así es, Dios. Porque todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Aleluya. Tanto hombres como mujeres tienen que predicarlo también. Tal vez no se van a parar aquí, tal vez no se van a parar en una esquina, pero tienen que hacerlo con su testimonio, con su manera de vivir, con su manera de andar allá afuera. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Por eso es bueno, hermanos, andar ordenadamente allá afuera, para no ser señalados. Así es, amén. Porque de otra manera el enemigo va a usar ese momento y vamos a ser tildados allá afuera. Amados hermanos, dice que hay un ejemplo en la palabra de Dios y es lo que yo le dije, lo que yo le leí, hermanos, que nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley. Dios sabía, hermanos, que si este libro, hermanos, se aparta de nuestra boca, todos nosotros fracasaremos. Así es. El hombre fracasa si este libro se aparta de él. Entonces, por eso es que Dios le da el consejo a Josué, que no se aparte este libro de su boca. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, mire, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Ahora, hermano, surge una pregunta: cuando nos va mal, ¿por qué será? ¿Por qué será cuando nos va mal, hermanos? Muchas veces quizás nosotros llegamos a pensar y decimos, quizás Dios se olvidó de mí. Dios nunca se ha olvidado de mí, de usted ni de mí. Dios nunca se olvida de sus hijos. Así como nosotros, como padres terrenales, nunca nos olvidamos de nuestros hijos. Aunque ya estén casados, siempre, hermanos, nos acordamos de ellos. Siempre hay el deseo de verlos. Pero así es Dios, hermano. Aleluya. Pero cuando suceden estas cosas, cuando dicen, hermanos, que tal vez nos va mal, es porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Sí, Señor. Pero que nos hayamos apartado de Dios y que nos vaya mal, hermanos, no significa que allí debemos de permanecer. Debemos de correr, hermanos, a los pies del Señor. Y si le hemos fallado, hermanos, debemos de pedirle perdón. Recuerden, hermanos, que la misma Biblia nos enseña a nosotros que el mismo Jesucristo dijo que si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre. No estamos exentos de pecado. Así es. Estamos en este mundo, somos seres humanos, somos personas imperfectas. Por lo tanto, un día podemos fallarle a Dios. Pero por eso dice que abogado tenemos para con el Padre. Eso significa que si usted le falló, tiene que correr hacia Dios para pedirle perdón. No quedarse ahí, porque si usted se queda ahí, se va a enfriar. Y ahí se va a quedar y se va a acomodar y nunca va a volver a los caminos. Por eso hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Aleluya. Si usted le falló a Dios ayer, pero ahora Dios le permitió vivir, ahora pídale perdón a Dios. Gloria. Así es la palabra de Dios, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero sabe una cosa, también debemos de entender que si bien es cierto Dios es bueno, pero hermanos, también Él nos puede castigar. Ay, Señor. Sí, hermanos, no porque sea bueno quiere decir eso que Él lo va a dejar sin un castigo. Él nos va a dar un castigo. Él nos va a dar lo que nos merecemos. Ahora, hermanos, sigamos con el otro versículo. Y dice el versículo 3. Será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este versículo, hermanos, habla acerca de las corrientes de agua. ¿Y qué simboliza el agua, hermanos, en este versículo? La palabra de Dios.
Este versículo simboliza la palabra de Dios. Esa palabra dice corrientes de agua. Entonces está hablando, hermanos, de la palabra de Dios. Y dice aquí, la cual es la que da vida a nuestro ser. Y eso lo dice, hermano, Juan 6, 63. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Mira lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra que Él nos ha hablado es vida, dice. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Aquí dice, hermanos, de igual manera, dice, como un árbol junto a sus raíces se nutre del agua, dice, que absorbe. Mire, el árbol, hermano, cuando está ahí plantado junto a corrientes de agua, sus raíces están extrayendo esa humedad. ¿Y qué hace esa humedad en el árbol? Se vuelve frondoso, se vuelve más hermoso y da su fruto. De igual manera, hermanos, es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, nos nutramos. Amén. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a nutrir? ¿De frijoles o arroz? ¿De carne? Nos vamos a nutrir de esta palabra. De esta palabra nos vamos a nutrir. Porque es necesario para cada uno de nosotros el cuidado espiritual. Debemos de cuidar esa área espiritual, hermanos, y tenemos que mantenerla siempre bien nutrida. Así como el árbol se nutre del agua, así nosotros nos tenemos que nutrir de esta palabra. Y por eso, hermanos, es que es necesario, oiga, es necesario para todo aquel que es nacido de nuevo, para todo aquel que ha sido convertido al Evangelio. Es necesario, hermanos, que nos congreguemos todos los días. Es necesario que nos congreguemos todos los días. Porque si no lo hacemos, vamos menguando, nos vamos enfriando, nos vamos acomodando. Y a veces decimos, hoy no fui, yo mañana, pues, o pasado mañana, si Dios me lo permite, voy a ir. Ya está pensando en ir. Sí, porque si Dios le ha dado vida este día y no vino, allá usted con Dios, ¿verdad? Pero no vino porque no quiso. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios nos da la oportunidad todos los días. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Así es. Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que nos desviemos del camino. Por eso es que Él nos invita todos los días que nos congreguemos, porque así nos vamos a alimentar todos los días. Gloria a Dios. Porque le pregunto, cuando usted lo come un tiempo, ¿cómo se siente? ¿Verdad que no está tranquilo ni tranquila? Pero si no venimos al culto, sí estamos tranquilos. Mire, debería ser lo contrario. Comer comida material también no nos debería de preocupar mucho. Comer esta comida nos debería de preocupar. Aquí deberíamos de preocuparnos por alimentarnos. Porque esto es lo más importante. Dice, hermanos, que dará su fruto a su tiempo. Los frutos de los cuales habla aquí, hermanos, son los frutos de los cuales habla Gálatas, capítulo 5, 22, 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Esos frutos son de los que está hablando acá. Si usted es alimentado espiritualmente, usted va a dar buenos frutos para Dios. Pero si usted está débil espiritualmente, va a dar malos frutos. No va a dar estos frutos. Por eso es que hay muchos cristianos que muchas veces andan solo enojados. Hay muchos cristianos que les gusta pelear, no hay paz en él. ¿Por qué? Porque no está siendo bien alimentado. Hay personas que no tienen mansedumbre, no tienen paciencia. Hace poco me dijo a mí una hermana que me llevó un vehículo y me dice, usted demasiada paciencia aquí. A mí me daban ganas de preguntarle a ella. No le dije nada. Dice que predica la palabra de Dios, pero ella se admiraba porque yo tenía paciencia. Yo veo que usted no se preocupa por nada. Hermano, pero eso no lo hago yo. Eso lo hace Dios en mí. Eso lo hace Dios en usted. Porque la paciencia solo Dios la da.
Y eso es parte, hermanos, del alimento espiritual que tengamos todos los días de nuestra vida. Sí, Señor. Porque si usted está siendo mal alimentado, no va a estar bien delante de Dios. Así es. No vamos a estar bien. Siempre nos va a hacer falta algo. Así, hermanos, hemos visto, hermanos, esa parte número 1 del Salmo 6, del Salmo 1. Vamos con el versículo 4. Esto más rápido, hermanos, por cosas de tiempo. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Este versículo nos muestra la diferencia que hay entre el hombre de Cristo y el hombre malvado. El hombre malvado es aquel que nunca se arrepintió, es aquel que nunca confesó sus pecados, es aquel que siempre le agradó andar en el mal, andar haciendo lo malo, es aquel hombre que le gusta la perversidad. Esa persona es este tipo de hombre que dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe usted qué es el tamo que habla el Salmo? En aquellos tiempos dice que el trigo lo tiraban en el aire y esa cascarita volaba. A eso le llaman tamo. La basura. A la basura del trigo, de la cáscara del trigo. Eso no pesa y por esa razón el viento lo lleva donde quiera. Así es el creyente que no está bien con Dios. ¡Aleluya! Sí, porque es arrastrado, toda la corriente lo arrastra, lo llevan a todos lugares. No, hermanos, mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en el Señor, hermanos. Dice, hermanos, que no da, dice, los mismos frutos el hombre malo, el hombre perverso y el lógico. Ninguna persona mala va a dar los mismos frutos que usted y yo damos, porque usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y la persona perversa, la persona que le gusta hacer el mal, aunque es una palabra dura, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, son hijos del diablo. Así es. Así es que eso es así. Y dice, hermanos, que el final del hombre malvado es como el tamo que arrebata el viento, porque nunca, dice, edificó su vida sobre la roca, la cual es Jesucristo, ¿verdad? Ahí debemos de edificar nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. No hacer como aquel que edificó su vida, dice, en arena movediza. Nosotros debemos de edificar nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que de ahí nadie nos va a mover. ¡Aleluya! De ahí nadie nos va a mover y aunque Señor. por mucho que nos quieran mover no van a poder. Sí, Señor. Porque estamos tomados de la roca. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Listo, Padre. Y seguimos, hermanos, con el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El juicio de Dios, dice, se levantará en contra de todos los malvados, que son aquellos que nunca creyeron en Jesucristo, ni se arrepintieron de sus pecados. Dice que no se levantarán, dice, hermanos, no se levantarán los malos en el juicio. Aquí más que todo, hermanos, se está hablando ya en los tiempos finales, ¿verdad? Y por eso nos da una referencia y nos manda Apocalipsis 20, 11, 15 y Apocalipsis 21, 8. Vamos al último versículo, hermanos, que dice, versículo 6, porque Jehová conoce, dice, el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por último, dice el Salmo, termina diciendo que los justos son las personas que tienen el favor de Dios. Así es. El Señor cuida de su camino y está atento a sus oraciones. Él se ocupa de los detalles de la vida de aquellos que creen y le buscan de todo corazón. El Señor cuida de nosotros, hermanos. Amén. El Señor cuida de ti y de mí. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, está atento a nuestras necesidades. Él suple cada necesidad que usted y yo tenemos o padecemos, hermanos. Tal vez alguna vez ha necesitado algo y de presto le llega a su casa. Alguien dijo por ahí que había una anciana que estaba, hermano, todos los días clamaba, dijo, por una bendición porque no tenía que comer. Y dice que el vecino le decía que ya aburría, que esta señora está loca, que esta señora aquí. Y ya lo tenía aburrido.
Pero dice que un día el vecino dijo, le voy a probar a esta señora que Dios no hace las cosas. Ay, Señor. Y se fue al supermercado y le compró todo y se lo llevó a la puerta y se lo puso y le tocó y se escondió. Y dice que la señora vio las cosas y le dijo, gracias Señor, porque hasta con sirviente me está ayudando. Hermano, es que Dios sabe cómo lleva las cosas. Él sabe, hermano, su necesidad y mi necesidad. Por eso Él siempre nos va a bendecir. Gloria al Señor, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos.